Capítulo en que se debate sobre letras que viajan en el tiempo y en el espacio. Estimado caballero Netijote, qué alegría encontraros de improviso. Querido Ovidio, también mi alborozo es parejo a mi sorpresa, mas decidme, ¿qué hacéis por estas tierras helvéticas? He venido a un convenio de escritores que se celebra en este magnífico Château de Chillon. Más me sorprende, empero, vuestra presencia a la orilla de un lago tan lejano de vuestro territorio original. Se han ido ampliando mis horizontes en pos de inspiración. Esta búsqueda traspasa fronteras de todo género, incluido el cartográfico. Vuestro precursor cervantino hallaba la inspiración para sus aventuras en los libros de caballería, y eso le llevó a la locura, o a lo que los demás llamaron demencia, y por el contrario, en algunos momentos era lucidez. Palmerín, Tristán, Tirante el Blanco, Lanzarote del Lago, no hablaban sin más de hazañas de armadura y lanza, sino de virtudes que forjan un carácter. Las metamorfosis clásicas no son fábulas de mero divertimento, sino enseñanzas sobre valores humanos y explicación de los misterios de la natura. Convengo con vos en ello, mas decidme, ¿cuál es ahora vuestra fuente? Calman mi sed relatos y novelas de ficción científica. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo habéis dado en este otro género tan propenso a manía o enajenación de sus lectores? De nuevo juzgáis severamente y no con justicia, don Ovidio, porque mirando al futuro, los únicos que están libres de pensar son sobre todo los artistas, y de ellos quienes pintan con imágenes o con palabras. Permitidme, señor Hidalgo, que os ponga un caso. Si yo escribo sobre este castillo y digo que de repente se eleva desde el lago Lemán con inusitada y desconocida potencia, llevando a todos los asistentes al Congreso a un viaje por el espacio sideral, si tal saliera de mi pluma, ¿qué provecho hallaríais en ello? Sería de interés que exploraseis los ingenios técnicos que permitirían tal hazaña. Mas sería aún de mayor atractivo si plantearais el viaje sin retorno. ¿Cómo sería esa humanidad desgajada de la terrestre? ¿Cuál sería su principal propósito? ¿Y su mayor desvelo? ¿Qué destrezas habrían de desarrollar primeras los literatos que habitaban ese castillo espacial? Seductor planteamiento el que hacéis. Más habituado estoy yo a entelequias espaciales de batalla. No toda la ficción científica son seres alienígenas, estrambóticos calibanes y guerras galácticas. Se puede hacer especulación futurista sin salir del planeta que habitamos. Eso es cierto. Si bien, sigo preguntándome dónde le veis el fruto para quienes han de guiar los destinos de gobiernos y haciendas. Curiosa preocupación, viniendo sobre todo de alguien que se gana la vida con libros cuya intención es el puro placer de la lectura. Pero os daré satisfacción. La utilidad está en ayudar a atreverse a imaginar, y eso nos prepara para afrontar lo inesperado o lo altamente improbable. Nos sirve, en definitiva, para entrenar nuestra capacidad de anticipación.